Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados con nosotros para este webinar de hidrógeno que nos acompaña el día de hoy el doctor Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno CNH2 en España. Para todos los que se encuentran en esta sesión, quiero darles una información muy importante y es que nosotros en Bureau Veritas contamos con un diplomado en hidrógeno, una formación que está relacionada con todo este tema que vamos a ver el día de hoy. Y desde Bureau Veritas queremos ofrecerles un porcentaje de descuento que es un 25% en la matrícula de este diplomado de hidrógeno, que la próxima fecha es en abril 28 y va a estar en horarios de 5:30 de la tarde a 9:30 p.m. Esto lo puede realizar cualquier persona donde se encuentre, ya que son clases completamente en vivo de manera virtual. Así que estaré dejando el enlace en el chat para que ustedes puedan acceder, conocer un poco más de esta información y también el contacto de la persona de entrenamiento que va a poder asesorarlos en todo este camino, en la formación de hidrógeno. Emilio, sin más preámbulo, el espacio es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, lo primero es pediros disculpas por el retraso. He tenido algún problema con el tema del tiempo aquí en Madrid para poder llegar en lo que tenía previsto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a contaros un poco, pues hoy en estos 45 o 50 minutos que tenemos por delante, que es la información que os he preparado para que podáis de alguna manera ver un poquito, pues cuál es la situación, ya no solo a nivel europeo, sino el cómo esa estrategia europea, que tenéis ahí el índice, pues ha repercutido en la definición de esa hoja de ruta o esa estrategia española, y cómo ambas, tanto la europea como la española, pues han incidido en lo que puede ser la definición o el planteamiento de esos primeros proyectos de hidrógeno, tanto a nivel nacional en España como incluso los distintos proyectos europeos, para poder de alguna forma, pues primero tener las primeras experiencias reales, y segundo, pues poder ser capaces de ir cumpliendo pues todos esos objetivos que se iban definiendo en las distintas hojas de ruta. Y ya para acabar, he preparado lo que ahí pongo como challenge, como retos, en donde, bueno, pues la idea es daros un poco pues por dónde van los tiros, qué es lo que realmente todos los que trabajamos dentro del sector tenemos que ser capaces de desarrollar para poder de alguna forma no solo cumplir los hitos y los objetivos que están planificados, sino realmente tener esa capacidad para poder desarrollar esta cadena de valor del hidrógeno, ¿no? O economía del hidrógeno, como la han llamado algunos de ellos. Si entramos un poco ya en lo que puede ser la hoja de ruta europea, bueno, sabéis que desde el año 2020, pues en julio del 2020, como veis ahí, se publicó esa hoja de ruta, ese famoso roadmap de hidrógeno a nivel europeo, en donde, bueno, pues se han definido pues cuáles son esas líneas maestras para poder desarrollar este sector. Y a medida que se publicó esa hoja de ruta, pues se han ido complementando pues un poquito todos esos documentos o esas estrategias adicionales que son las que se necesitaban a medida que se ha ido avanzando, ¿no? Por ejemplo, el European Green Deal, el Fit for 55, cuando se vio que no estaban desarrollándose de forma, digamos, adecuada todo lo que son las fuentes renovables, que es el principio de la cadena para poder llegar a tener esa fabricación de este hidrógeno renovable. Después se complementó con un paquete de finanzas sostenibles, una estrategia, como veis ahí, el Sustainable Finance, que es cómo somos capaces de orientar esos fondos o ese capital semilla para poder realmente ayudar a todos los promotores de esos proyectos que iban atacando un poco, como veis ahí en la parte superior derecha, todos los objetivos medioambientales. Y a partir de ahí, pues siguieron pues un poquito. Ya sabéis que en Europa y en España, que lo veréis, les gusta mucho escribir y les gusta mucho de alguna forma procedimentar las cosas para que de alguna forma queden lo más claras posible en las reglas del juego. Pues se estableció la Alianza Europea Limpia, se estableció cómo el hidrógeno podía ser un vector energético para la utilización y aplicación en el sector marítimo, y apareció fue el EU Maritime. Se estableció ese objetivo del 2050 para llegar a ser una sociedad cero emisiones netas, y ahí es cuando surgió este documento de goals y de objetivos del Net Zero Industry Act. Se definió
cómo poder controlar un poco esas materias primas, que ya sabéis que muchas son críticas, como por ejemplo el iridio, el platino, el níquel, etcétera, y se estableció una sistemática europea para lo que es el ataque de este Critical Raw Materials. Y hace poco surgieron de alguna manera esas dos últimas, que está a la parte de abajo a la derecha, que son los compuestos polifluorados, que ya sabéis que se ha catalogado por la Agencia Europea de Seguridad como cancerígenos, y ahí estamos, por ejemplo, contemplando el iridio. Y se estableció como que es un producto cancerígeno y que hay que sustituirlo. Hay que intentar proponer algunas alternativas de materiales que puedan ser capaces de sustituir y de cumplir de alguna forma la misma función que cumple el iridio, y se estableció bueno, pues este compromiso, por llamarlo de alguna manera, europeo, en el que, bueno, pues aparte de ir reduciendo ese contenido de iridio, se puede ir de alguna forma desarrollando pues cuáles son esas distintas alternativas que se tiene para poder reemplazar el iridio y de alguna forma poder decir que a lo largo de toda la cadena de valor, igual que eres cero emisiones, pues que tampoco utilizas ningún compuesto que pueda tener una cierta implicación desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y luego al final ya veis el RED 3 la sistemática, digamos, europea de lo que, por dónde van a ir los tiros en cuanto a lo que es el desarrollo de los compuestos sostenibles. Y aquí abro un abanico muy grande porque no solo se contemplan las renovables, sino que también ataca todos los que pueden ser los gases, ¿no? Los gases renovables y el cómo de alguna manera se tienen que ir incorporando dentro de esa matriz. Bueno, aquí tenéis los números, no voy a entrar, la presentación evidentemente la vais a tener a vuestra disposición, y también, lógicamente, la sesión grabada para que podáis ver un poco pues, cuál es esa lógica detrás. Yo para mí lo más importante, y es un poco lo que me gustaría destacar, yo creo que cuando se empezó a desarrollar el tema del hidrógeno, lo que ha habido es un cambio de paradigma y realmente ha sido una de las pocas ocasiones en las que la Comisión Europea no solo ha invertido dinero en lo que es el desarrollo de la I más D, y aquí amplío un poco más, ya no solo I más D básica con TRLs bajos, sino también incluso apoyar los TRLs medios e incluso TRLs altos, sino que ataca también el tema de la generación del mercado y de la regulación y las inversiones. Yo creo que ese es el cambio de paradigma que de alguna forma bueno, pues se ha identificado a nivel europeo, en la cual, bueno, pues no solo es necesario dinero para poder avanzar y desarrollar y ir haciendo cada vez más integradas esas soluciones dentro de lo que es el sector del hidrógeno, sino que también apoya el desarrollo de nuevos modelos de negocio, de cómo llegar mejor al mercado, de cómo de alguna forma racionalizar y generar un caldo de cultivo con esas inversiones que son necesarias para esa transición energética, y no olvidar el apoyo que tiene que haber en todo momento de una regulación que te va a fijar un poco las reglas del juego. Yo creo que ahí es en donde está todos los documentos que os he contado antes, que al final los podéis ver en la página web, que todos tienen esta concepción. No solo el avanzar y el apoyar lo que pueden ser los desarrollos de investigación y desarrollo, sino también las otras tres patas de mercado, regulación e inversiones. Viene la guerra de Rusia, y es en donde se identifica y se definen una serie de medidas para de alguna manera intentar llegar a ser independientes energéticamente, ¿no? Se vio que con el tema de la guerra, pues sobre todo con el tema del gas ruso, pues había una dependencia muy grande, y que sí que bueno, pues había que tomar de alguna manera unas medidas para que intentase ser más independientes e intentar desarrollar de alguna manera todas aquellas soluciones tecnológicas que te permiten el poder obtener esa energía sin depender de fuera, ¿no? Sin que haya esa dependencia tan grande de fuera. Y entonces aquí, bueno, pues como podéis ver, el tema de los biogases, se ha potenciado el tema del hidrógeno, y sobre todo lo que se ha potenciado es el tema de la necesidad de fuentes renovables, ¿no? Que es un poco lo que conlleva este Repower EU. Surgen también los famosos actos delegados, ¿vale? Es cierto que cuando surgieron
había, digamos, una controversia y un poco una cierta pelea entre los distintos actores que trabajan en el sector, porque no había unas reglas claras de cuál era la definición de hidrógeno renovable, ¿no? Bueno, pues la Comisión Europea definió clarísimamente qué es lo que debe de cumplir cualquier hidrógeno, cualquier material con el cual pueda producir esta cantidad de hidrógeno para que sea considerado hidrógeno renovable, ¿no? Y ahí tenéis un poco define esos 18 gramos de CO2 equivalente por milajulio, que tiene que venir como mínimo de un 90% de fuente renovable, etcétera, etcétera, ¿no? Y se complementan con dos principios o dos actos delegados que son los que están ahora un poco en revisión y en controversia, que es la correlación tanto temporal como geográfica. ¿Eso qué es lo que implica? Lo que la Comisión Europea te dice es que tú no vas a poder utilizar una fuente renovable existente si no es nueva, ¿vale? La idea que hay detrás de esto es que realmente no desabastezcas la red y no utilices o hagas una transferencia de esas fuentes renovables que están ahora mismo alimentando y soportando parte de la red, que lógicamente es mucho más rentable llevarlas a que las utilices para producir hidrógeno, porque dejarías un hueco en esa red. Eso es lo que hay detrás un poco de esa correlación geográfica y correlación temporal en el sentido en el que la instalación que tú utilices de producción de hidrógeno, fundamentalmente hidrógeno electrolítico a través de electrólisis, tiene que estar ligada inicialmente hasta el 2028 mensualmente. A partir del 2028 va a ser una correlación por horas. Quiere decir que tú solo vas a poder producir un hidrógeno renovable con esa instalación si estás utilizando en ese mismo momento la fuente renovable. Y ahí es en donde puede estar un poco esa dicotomía que hay ahora actualmente, en donde, bueno, pues todos sabemos que es una tecnología nueva y que los costes son un poco superiores y no están entrando de alguna manera en costes para suplir, por ejemplo, los distintos consumos que se utilizan con un hidrógeno que no es renovable, como puede ser el hidrógeno gris o negro que se utiliza actualmente o marrón, en donde, bueno, pues las industrias están pidiendo pues que se relaje de alguna manera esta medida y que no se sea tan estricto a la hora de definir que necesariamente tengas que tener esa instalación nueva y esa instalación al lado de donde estás, porque estás hablando de que no pueden pasar más de 200 kilómetros del sitio en donde vas a producir y que además tienes que tener en marcha el electrolizador en las horas en las que vas a sacar ese hidrógeno para que sea hidrógeno renovable. ¿Esto va a cambiar o no? Nadie lo sabe, ¿no? Pero es verdad que bueno, pues la generación del mercado, un poco el pistoletazo de salida para desarrollar todos esos proyectos, pues está de alguna manera en entredicho bueno, pues una medida que puede facilitar un poco a que esas empresas tomen esa decisión en los proyectos y que esos proyectos lleguen a la FID, o sea, al Final Investment Decision, que es la decisión final de inversión en la cual realmente pues tú ya tienes todo tu plan de negocio y empiezas ya a trabajar un poco en desarrollar el proyecto. Y veis en la parte de abajo que hace poco, hace menos de un año, ha salido también en la Comisión Europea un apoyo y un acto delegado en donde también certifica de alguna forma que una manera de poder desarrollar esta descarbonización es con la utilización del low carbon hydrogen, del famoso hidrógeno azul, en la cual, bueno, pues sigue siendo equivalente al hidrógeno que tú utilizas actualmente a través del reformado de gas natural o de cualquier otro proceso que emite CO2, pero sin emitir ese CO2 y atrapándolo dentro de lo que puede ser cavidades, ¿no? Para poder luego utilizarlo. Y ese hidrógeno azul te están permitiendo los de la Comisión Europea que en estos primeros años te permita generar esos nuevos usos o esas nuevas aplicaciones para que cuando de alguna manera en los próximos 3, 4 años el hidrógeno renovable pueda avanzar y reducir sus costes, pues pueda de alguna forma ser rentable el hacer esa transición, habiendo ya hecho un poco ese screening inicial con este hidrógeno que no es un hidrógeno renovable 100%, pero que evidentemente es mejor que el hidrógeno gris o marrón o negro que se está utilizando actualmente. Otro mecanismo que se puso en marcha
en la Comisión Europea es las famosas audiciones o auction en inglés del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Ya sabéis que se lanzó una, que es la que os pongo ahí, se lanzó con cerca de 800 millones de euros, al final fueron creo que 720 millones de euros los que se pusieron en marcha y bueno, pues lo que te hacía era, te pagaba una cantidad de dinero subvencionado por kilo de hidrógeno que tú fueras a producir. Y ahí veis un poco, bueno, pues que el límite era de máximo 4,5 euros, en la que se iban seleccionando los proyectos por orden de llegada, iba a haber una segunda fase con más de 2.000 millones y te obligaba de alguna manera pues a que esos proyectos financiados pues generasen ingresos con ese hidrógeno que fuesen a producir en los próximos 10 años. Es decir, era una especie de capital semilla. Veis que ha tenido mucho éxito, fueron más de 130 proyectos y más de 17 países europeos los que postularon. Había una opción del mecanismo de audiciones por servicio, que solo fue Alemania en la que inicialmente con 350 millones se postuló para poder de alguna manera soportar aquellos proyectos que, aun siendo buenos y habiendo pasado el umbral, no han llegado a tener dinero suficiente de financiación y pues poder desarrollarlos con este mecanismo que ya os contaré más adelante que ha vuelto otra vez a surgir con fuerza, ¿no? Entonces, bueno, al final veis la tabla, fueron 7 proyectos los que ganaron, 7 proyectos que se circunscriben a 3 países europeos, en donde podéis ver que es países nórdicos y la península ibérica, España y Portugal, que es en donde inicialmente cualquier persona sin tener ningún dato pues podía pensar que era donde teníamos los costes, digamos, más ventajosos a la hora de generar una energía renovable competitiva, ¿no? Ahí podéis ver que, bueno, que ha sido más de 150.000 toneladas y podéis ver un poco que la ayuda que se ha solicitado pues no llega a medio euro por kilo de hidrógeno, que evidentemente es insuficiente y podía determinar que el coste de esta producción de hidrógeno pues pudiera estar en ese entorno de los 4,5, que es un poco donde ellos habían puesto un poco el límite, ¿no? Bueno, antes de esto, de los 3 proyectos que hay en España, a la hora de firmar el Gran Agreement con la Comisión, hay 2 proyectos, que es el proyecto de Catalina y el proyecto de Jaisencia, que son los proyectos que siguen en marcha, y hay un proyecto en España que es el del Alamillo, de Bembros, que es un proyecto en donde al final bueno, pues han desestimado la firma del Gran Agreement porque bueno, los números al final no les llegaban a cuadrar, ¿no? Es verdad que esto es algo vivo, la Comisión Europea va modificando un poco esas condiciones y todos aquellos proyectos que no son lo suficientemente flexibles y son muy rígidos, pues en el momento en el que les cambias un poco el paso o les modificas alguna instalación, pues al final pues pierden esa competitividad que tenían inicial y al final pues no puedes ponerlos en marcha porque no vas a tener capital suficiente para poder avanzar. Se ha sacado una segunda, todavía estamos esperando esos resultados. Veis ahí en el texto en donde, bueno, pues ya se han cambiado algunas de las condiciones iniciales, en donde, bueno, se ha priorizado el sector marítimo, se ha priorizado y reducido de alguna manera el precio por hidrógeno. Ya veis que en vez de 4,5 son 4 euros el kilo. En lugar de la firma del Gran Agreement de los 5 años, se ha reducido el tiempo para intentar de alguna manera acelerar que esos proyectos pudieran estar en el mercado, y se ha priorizado el que sea tecnología europea. Sabéis un poco que uno de los riesgos, bueno, riesgos por llamarlo a nivel europeo de alguna manera, es el tema de la entrada de equipos chinos, de tecnología china, que está siendo muy competitiva y a nivel técnico o tecnológico, pues está siendo también, no solo por costes, sino también competitiva desde el punto de vista de funcionamiento. Entonces, bueno, pues ya que es un dinero que da Europa, pues lo que se pretende es que se favorezca de alguna manera el que sean proveedores europeos los que de alguna manera confluyan a intentar de alguna forma obtener esta ayuda
de la segunda subasta del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Se sigue con el mecanismo este de la subasta como servicio. Y aquí sí que os digo que España, creo que en la siguiente transparencia os lo comento, España es una de los países en donde de alguna manera sí que ha optado por de alguna forma aportar ese dinero. Hace relativamente poco, y esto es la última incorporación que os he querido poneros, aunque sea muy reciente y no se tenga ninguna experiencia de cómo está funcionando, porque ya os he dicho que hace escasamente 2 semanas se publicó el Clean Industrial Deal, que es otro acto en el que de alguna manera la Comisión pues ha puesto de manifiesto que hay una apuesta muy clara por ese desarrollo. Se va a hacer una tercera ronda de subastas en el cual se va a poner mucho más dinero en juego, en el que de alguna forma se pretenden acelerar al máximo la puesta en marcha de estos distintos proyectos que luego os voy a detallar qué tipo de proyectos, en qué aplicaciones, dónde cubre, etcétera. Se va a crear un mecanismo de europeo industrial de descarbonización, le llaman Industrial Decarbonization Bank, parecido al banco que da las subastas, pero lo que va es a primar de alguna forma el desarrollo de esas tecnologías limpias, en donde va a haber 100 billones de euros, con lo cual complementa de alguna manera el dinero que ya se iba a poner en marcha con el tema de las subastas, y de alguna forma, bueno, pues establece el hecho de que lo que se pretende conseguir con esta medida es que se priorice todos los desarrollos tecnológicos nuevos que sean basados en tecnologías limpias, que vayan a intentar desarrollar e innovar en el sector industrial con tecnologías que no emiten y que de alguna manera pues sean lo más friendly con el medio ambiente posible, ¿no? Bueno, ya veis ahí abajo que se pretenden ahorrar 45.000 millones, que esos 45 millones en 2030 serán 130.000, serán 260.000 en 2040, ya son cifras que ya marean bastante, pero es verdad que esto lo único que demuestra es que hay un compromiso muy claro por intentar de alguna manera pues hacer de Europa pues un sitio fiable y un sitio en el que no solo se desarrolle la tecnología, sino que existan esos proyectos que te permiten poder avanzar en todo este tema, ¿no? Y uno de los puntos importantes, y lo tenéis al final, es bueno, pues que se pretende que al menos un 25% del tiempo administrativo que se tarda en llegar a desarrollar estos proyectos, pues se sea capaz de reducir y que sea una decisión mucho más rápida, sobre todo para los famosos permisos medioambientales, que en muchos de los casos, en muchos de los países, pues tardan hasta casi 2 años, ¿no? Con lo cual, al final realmente te dejan fuera porque el planteamiento inicial ha cambiado casi radicalmente cuando ya obtienes ese permiso medioambiental para poder ir hacia adelante. Bueno, no voy a detallaros un poco todas las medidas, sí que he querido ser muy exhaustivo para que cuando tengáis de alguna manera esta información veáis, porque es muy novedoso, en dónde se va a centrar un poco la Comisión Europea. Tiene que ser, sabéis que el coste del hidrógeno en casi el 70% depende del coste de la energía, y entonces Europa lo ha identificado como herramienta clave el intentar de alguna manera pues, potenciar esas tecnologías que te van a reducir el coste de esta energía y en intentar de alguna manera pues, hacer que esa transición a la descarbonización sea lo máximo posible. Establece de alguna manera unos sectores, como podéis ver ahí, sectores que son muy intensos en emisiones de carbón, como puede ser el acero inicialmente, y que luego se siga esa transición a través de lo que es el sector del cemento o el sector químico, ¿no? Y ahí, bueno, pues podéis ver un poco la cantidad de miles de millones de euros que tanto el Banco Europeo de Inversiones como el nuevo banco este de descarbonización industrial que se va a crear, pues van a de alguna manera complementar esos desarrollos que van a potenciar también esa dimensión, digamos, mundial, y que van a potenciar esa llamada economía circular, es decir, que se sea lo más eficiente en cuanto a lo que puede ser el
uso de las distintas materias primas, ya no solo porque se reduzca la cantidad de las materias primas que se utilizan en esa cadena de valor, sino que se sea capaz de reciclar y volver a reutilizar toda esa cantidad de material. Y por otro lado, los famosos proyectos Power to X, que son proyectos que parten a través de la utilización de residuos y que con procesos diferentes pues son capaces de llegar a la obtención de materiales de valor añadido, como pueden ser ya no solo hidrógeno, sino sus derivados, ¿no? El metanol, el amoníaco e incluso los combustibles sintéticos de la aviación, ¿vale? Si entramos en el tema español, bueno, pues como os decía antes, a Europa le gusta mucho escribir, a España también, ¿vale? España también es una de las potencias que inicialmente se erigen y luego más adelante os comentaré un poco el porqué, pero bueno, pues hemos establecido un plan y unas distintas hojas de ruta que no solo atacan el tema de lo que puede ser el clima y el medio ambiente a nivel general, sino que ha habido una específica de hidrógeno que se sacó en octubre del 2020, en noviembre una otra en la que se ataca el cómo vamos a largo plazo intentar descarbonizar el sector industrial. Al año siguiente se estableció en febrero el cómo vamos a de alguna manera solucionar el problema que hay con el almacenamiento energético. Está muy bien el producir mucho hidrógeno, pero si no lo consumimos lo tenemos que almacenar y el cómo almacenarlo pues sí que es un reto tecnológico. Se estableció también una hoja de ruta del biogás, una hoja de ruta del autoconsumo, se estableció el cómo de alguna manera a través del sector marítimo con el tema de la eólica, tanto onshore como offshore, se va a poder aplicar. Se definió en el año 2023 y es Enagas como TSO el que está encargado de definir este sistema de garantías de origen, que es uno de los sistemas que está reconocido por la Comisión Europea. Creo que más adelante os especifico y os pongo el nombre de los tres proyectos que han desarrollado los tres sistemas que están capacitados a nivel europeo para reconocer y certificar esas garantías de origen de hidrógeno renovable. Y luego después el mecanismo este que os decía, que es muy reciente porque empezó este año, de las subastas como servicio, en donde no solo Alemania con 350 millones, sino que también España y otros dos países europeos pues se han apuntado a intentar de alguna manera complementar ese dinero que te da el Banco Europeo de Inversiones para poder desarrollar esos proyectos. ¿El por qué España? Bueno, pues evidentemente en España no solo tenemos playas y mucha juerga y mucha cerveza, sino que evidentemente tenemos un ecosistema absolutamente integrado, en donde están perfectamente identificadas, integradas dentro de la cadena de valor, todas las partes de lo que puede ser la economía del hidrógeno, ¿no? La parte de renovables, geográficamente tenemos una situación que los costes de energía, como hemos visto en la subasta, pues es muy importante, sino que además tenemos no solo agentes del conocimiento, como puede ser en este caso nosotros como en el Centro Nacional, sino también industrias que están atacando de alguna manera todos esos sectores industriales que se tienen que descarbonizar para poder de alguna manera pues avanzar y salir como salen las noticias, pues que España pues puede ser uno de los países desde el punto de vista europeo en donde bueno pues más competitivos pueden ser a la hora de generar este hidrógeno y que sea un hidrógeno que se puede transportar a través de España al centro de Europa, aquellos países como por ejemplo Alemania, Holanda, etcétera, pues que no han tenido la suerte de tener esta situación geográfica como la que tenemos nosotros, ¿no? Aquí tenéis solo para vuestra información el cambio que ha habido y cómo ha evolucionado. Fijaros que son datos del 2020 inicial y el cómo se ha modificado al 2023 y estos son los que están en vigor y ahí podéis ver, bueno, pues que lógicamente se intenta, por un lado, reducir esa dependencia exterior y por otro lado, aumentar el contenido de renovables en la matriz energética de España, ¿no? Y ahí podéis ver un poco pues cómo se cuantifican todas esas valores que tenemos que ser capaces de cumplir y llegar al 2030, en la que, bueno, pues al final el objetivo fundamental es ser capaces de reducir esas emisiones en la mayor medida posible, ¿no? Esta es la hoja de ruta. Aquí os pongo solamente
los objetivos en el 2030, en donde, bueno, pues tiene que haber entre 100 y 150 hidrogeneras, tiene que haber una cantidad de autobuses y de vehículos circulando, al menos dos líneas ferroviarias, el 25% del consumo industrial tiene que venir por parte del hidrógeno renovable y inicialmente en el 2020 se habían planteado desarrollar 4 gigavatios de electrolizadores y en la reciente revisión del 2023 se ha aumentado hacia 12, que podréis pensar que es mucho o poco, pero realmente es lo que se ha planteado y los proyectos que están en marcha que ahora os describiré en el tema nacional, ¿no? Es verdad que es el momento, porque es el momento en el que la Comisión Europea a España como Estado miembro, igual que a otros Estados miembros, le ha dado pues, casi 70.000 millones de euros para poder desarrollar esta transición energética y la regla de alguna manera que se ha definido en España a través de, como veis ahí, los proyectos PERTE, ¿no? Proyectos de energía renovable, hidrógeno renovable y almacenamiento, que van atacando distintas partes de la cadena y que el objetivo fundamental es que haya un compromiso por parte de las distintas industrias de aportar dos tercios de ese coste de ese proyecto y el tercio que queda que sea el capital financiado, ¿no? El capital que proviene a través de esos más de 16.000 millones, como veis ahí, que se ha comprometido el gobierno español para poner en marcha de aquí al 2030. Si entramos ahora en lo que es el bloque de los proyectos, os voy a ir describiendo un poco primero una estadística que estuvimos desarrollando en la Asociación Española de Hidrógeno, en la que bueno, se presentó de alguna forma un estudio. Es verdad que pueden faltar algunos porque hay muchas empresas que no quieren de alguna forma pues, poner en conocimiento de otras empresas que pueden ser competencia en dónde están trabajando, sobre todo en los proyectos que, como veis ahí, están en TRLs de 3 o 4, y sí que no tienen mucho problema porque es más, digamos, marketing y más prometedor el decir en qué proyectos estás ya pues muy cerquita de la aplicación final, ¿no? En los TRL 7 o 8. Pero bueno, ahí podéis ver que hay más de 360 proyectos presentados por más de 83 entidades. Ahí tenéis un mapa para que veáis que está bastante bien repartido entre las distintas comunidades autónomas, entre los distintos territorios a nivel nacional, incluso en Canarias. Y ahí podéis ver, bueno, pues que de esos 360, pues hay 80 que están en estadios de I+D, 55 que están en planta piloto y otros 50 que ya están muy cerquita del Final Investment Decision. Y luego de todos esos hay 167 que ya están a nivel comercial, que aproximadamente representan en torno a 23 gigavatios y están poniendo en juego pues cerca de los 3 millones de toneladas de hidrógeno, ¿no? Ahí tenéis de alguna manera cómo van a ser los distintos planes en cuanto a otras plantas que van a estar en operación. Va a haber 3 en el 2025 más de esas 167, 36 en el 26 y así, bueno, pues paulatinamente para de alguna manera ir llegando a alcanzar en el 2031-32 pues ese desarrollo de todos esos proyectos que se están planteando. Y luego existen actualmente 6 que han llegado a concluir esa fase del FID y como veis ahí llegará en el 2025, que es en este año 68, que son los que os contaré más adelante, que han ido adquiriendo esos o ganando de alguna manera esos mecanismos de financiación, 14 en el 2026, 10 en el 27 y luego, pues bueno, hay 70 proyectos de los que están descritos dentro de esos 360 que no han de alguna manera descrito un poco pues hacia dónde van. Fijaros que aquí aproximadamente estás hablando de más de 36.000 millones de euros, de los cuales pues no llega a 3.000 millones de euros que van a ser la financiación, de más o menos es alrededor de un 10%, ¿no? Lo que puedes estar más o menos poniendo en juego. Y ahí tenéis un poco, bueno, pues que atacan todas las tecnologías, no solo alcalina y polimérica, sino que hay algunos también que atacan de alguna manera la parte de alta temperatura. Todavía no hay ninguno en desarrollo de la aniónica. En cuanto a aplicaciones, podéis ver que hay muchísimos que están dedicados a lo que es la parte de movilidad.
y luego después dos que están centrados en proyectos de refinería para intentar trasladar este hidrógeno que se utiliza actualmente, que suele ser gris, por este hidrógeno renovable o verde. Y luego muchos de ellos están atacando el desarrollo de vectores energéticos, como puede ser el amoníaco o como puede ser incluso el metanol. Y os he puesto de alguna manera pues un poco las barreras, ¿no? Que todos vosotros sabéis perfectamente cuáles son y luego las podemos detallar un poquito más en la última parte de la presentación, pero al final hay que tener una regulación que ayude a las empresas y que reduzca un poco su riesgo. Fundamental, no puedo desarrollar ningún proyecto en donde no tengo ya comprometido un usuario final, sea el que sea. En la localización de ese desarrollo de proyecto tengo que ser capaz de disponer de una electricidad ya no barata, sino una electricidad que te permita de alguna manera poder cumplir todos esos planes de negocio. Tengo que tener acceso a la financiación, es decir, tengo que ir de la mano de inversores que apoyan y apuestan por ese proyecto para poder llevarlo a buen término, y tengo que tener disposición de terreno, disposición de agua y acceso a los distintos equipos, ¿no? Tengo que tener una cooperación sobre todo porque yo creo que los compresores y el tema de los sistemas de depuración de agua y de ingeniería yo creo que es más estándar, pero sobre todo el tema de los electrolizadores, el hecho de trabajar de la mano con los proveedores de los electrolizadores es absolutamente fundamental para poder avanzar en ese escalado, ¿no? Y en ese desarrollo de los proyectos. Aquí tenéis una foto, la de la izquierda es más antigua, pero la he querido dejar para que veáis de alguna manera en dónde se están planteando esos proyectos. La de la derecha es más actual, en donde tenéis, digamos, un poco las distintas burbujas y los distintos colores, en donde a medida que es más grande o más pequeño, pues vamos teniendo más o menos cantidad de consumo y de producción de hidrógeno. Las azules oscuro son en donde además de producir consumo, y las que son verde azulado son aquellas en las que solamente consumo, y las de verde solamente produzco. ¿Vale? Entonces podéis ver que sigue de alguna manera esa, digamos, correlación en donde casi todo se está localizando en lo que son los puertos y en los sectores industriales, y solamente las excepciones de aquellos parques tecnológicos o polígonos industriales que están en el interior, como puede ser La Robla, como puede ser Portollano o como puede ser Teruel o El Cierzo, pues en el resto están todos siempre alrededor de alguna zona industrial que está localizada en el puerto y que lógicamente pues está aportando esa reducción de costes, sobre todo logísticos, ¿no? A la hora de producir y de transportar y consumir este hidrógeno renovable. Si vamos al Innovation Funds, aquí tenéis un poco, pues bueno, los resultados iniciales, en donde fueron cuatro proyectos y luego fueron siete, y los resultados del 2023, que salieron a mediados del año pasado, en donde, bueno, pues han sido 85 proyectos los que a nivel europeo se han seleccionado, y ha habido 8 proyectos adicionales a esos que os comentaba antes en proyectos españoles, ¿no? Fijaros que al final todos los proyectos que os he dicho antes de los 361, todos han acudido a las audiciones o a las subastas del Banco Europeo, todos han acudido al Innovation Funds y todos han acudido a los otros dos mecanismos de PERTE que os voy a comentar ahora. En algunos de los casos, no muchos, pero en algunos, esas ayudas son incompatibles, con lo cual, si tú llegas a aprobar esas dos subvenciones a la vez, tendrás que decidirte por una de ellas. Es decir, hay una de ellas que vas a dejar vacante y va a correr la lista por el siguiente, con lo cual eso es buena y mala noticia, ¿no? Porque al final, bueno, pues en algún caso, espero que no, pero puede ser que al final los proveedores o promotores, mejor dicho, del proyecto, pues decidan que no quieren continuar porque no le dan ninguna, o porque de las dos que le han dado, pues no pueden seleccionar, ¿no? Eso yo creo que es una de las cambios que se les está solicitando a la Comisión Europea, en donde hay algunos otros programas que sí que compatibilizan ayudas,
y en este caso, pues lo que está escrito en las reglas de esas financiaciones es que no son compatibles, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso ayudaría mucho a que, bueno, pues si tú acudes a varias subvenciones, que tengas esa posibilidad para poder ir financiando distintos costes dentro de todo lo que puede ser la cadena de valor para que puedas optimizar al máximo pues esa rentabilidad y ese esfuerzo de poder acudir a estos proyectos de financiación, ¿no? Un mecanismo que se puso en marcha con el PERTE son los PERTE pioneros. Estos se pretendía que fueran proyectos innovadores que atacasen a más de un solo sector, ya no solo la parte de generación, sino también la parte térmica y la parte de transporte, y en la que, bueno, pues ahí podéis ver que se iban poniendo cada vez bloques de aproximadamente 150 millones de euros. Y ahí podéis ver, bueno, pues en la primera se presentaron 63 y al final pasaron 19 y en la segunda se presentaron más de 100 y pasaron 12. Ahora mismo se va a sacar una tercera convocatoria para intentar de alguna manera poder ayudar y apoyar a todos estos proyectos que pretenden cubrir un poco todo lo que es la cadena de valor y que no estén solo focalizados en lo que puede ser la parte de producción sin fijarse o sin preocuparse de en dónde se va a utilizar este hidrógeno para luego poder consumirlo, ¿no? El segundo bloque del PERTE son los de cadena de valor que lo que pretendía es intentar de alguna manera no solo avanzar en lo que puede ser las capacidades de desarrollo de lo que puede ser el promotor, sino aliarse de la mano con otras entidades que puedan apoyar de alguna manera y sacar, digamos, un poco este valor añadido a nivel país y que pueda de alguna forma llevarse a poder ser una realidad en cuanto a lo que puede ser la transferencia tecnológica. Y ahí podéis ver que, bueno, que ha habido una primera presentación de proyectos que se presentaron 25 y se aprobaron 7. Ahí podéis ver que están muy repartidos, pero fundamentalmente están focalizados en procesos de electrólisis, en transporte. Ahí podéis ver que fundamentalmente transporte por carretera, sobre todo autobuses y heavy duty, pero también en el sector de marítimo, en el sector ferroviario y en el sector aeronáutico, que bueno, pues hay un balance bastante bueno de hacia dónde se va a orientar el proyecto, ¿no? No solo se centra en producir hidrógeno, como os decía antes, sino también en cómo voy a ser capaz de transportarlo a los sitios de consumo, en cómo voy a ser capaz de desarrollar soluciones de almacenamiento y sobre todo en qué tipo de utilizaciones o de aplicaciones voy a ser capaz de consumir este hidrógeno. Otros de los proyectos europeos que también en España se han presentado, como os comentaba, eran los famosos proyectos IPCEI, que son proyectos de interés común europeo, en donde, bueno, aquí ya sabéis que hay 4 cadenas. En la cadena tecnológica fueron 4 proyectos europeos los que ganaron y además han sido apoyados con una cantidad de millones adicionales por la parte del Gobierno de España. El segundo han sido la cadena de usos y ha habido 7 proyectos que acaban recientemente también de ser apoyados con otros 700 millones de euros para poder desarrollar estos proyectos, estos 7 proyectos que han sido seleccionados. Aparece una tercera cadena que pueden ser de infraestructuras, en donde, bueno, en la primera no ha habido ningún proyecto español que haya ganado y en la segunda se han presentado bastantes propuestas y son las que están ahora pendientes de resolución y en la que al menos se espera que alguno de los proyectos europeos que se han presentado, sobre todo bueno, hay el proyecto que ya sabéis todos que se ha ganado, que es el proyecto de Nagas del famoso H2Med, en cuanto a lo que puede ser transporte y tuberías, pero sí en cuanto a almacenamiento y en cuanto a otros vectores de almacenamiento como los líquidos orgánicos, pues que se sea capaz de poder desarrollar esas estructuras para poder avanzar, ¿no? Dado que España es uno de los países que también apoya. Y luego la última cadena de valor, que es la de movilidad, la de MOVE, en donde, bueno, pues España es uno de los 7 países, Estados miembros, que ha puesto parte del dinero, que es por encima de los 3 billones de euros en juego,
y con una financiación, ya os digo, de un tercio, que es algo más de 1 billón de euros, para poder desarrollar ya no solo sistemas de infraestructuras a nivel de hydrogen refueling station o de hidrogeneras o hidrolineras, sino el intentar de alguna manera desarrollar distintas aplicaciones o distintos sectores en los cuales el hidrógeno también puede aportar un valor añadido, como se estaba comentando antes, que no sea solo movilidad ligera o pesada a nivel de carretera, sino que también se meta el tema marítimo y el tema de la aviación, que incluso se contempla no solo como hidrógeno líquido, en este caso para vuelos cortos, sino el tema de los SAF como combustibles futuros y sintéticos para reducir y descarbonizar un sector que emite muchísimo, ¿no? Si entramos ahora en la parte de hidrogeneras, ahí os he presentado en esas 100-150 hidrogeneras que había previstas en el 2020. Esa es una distribución que ha hecho la Asociación de Estaciones de Servicio aquí en España, de cómo se podía distribuir tanto por las vías primarias como por las vías secundarias. Pero sabéis, y ahí os lo pongo, que se ha puesto en marcha el AFIR, que es el Alternative Fuel Infrastructure Regulation, en donde define como obligación que tiene que haber en toda Europa mínimo cada 200 kilómetros y mínimo una que produzca 10 millones de toneladas al día, perdón, al año, una tonelada cada día, para poder de alguna manera ser capaces de llenar. Con lo cual, eso multiplica casi por dos estas 100-150 hidrogeneras que estaban previstas, y eso es algo que el gobierno de España todavía está analizando y viendo pues qué tipo de compromisos son los que van a de alguna manera desarrollar para ser capaces de cumplir en el año 2030 pues el tener esa cantidad de hidrogeneras, pero cumpliendo el nuevo reglamento europeo de AFIR, ¿no? Ya os digo que aquí tendríais que casi multiplicar por dos y poner en el medio de todas esas burbujitas azules que hay alguna otra hidrogenera para ser capaces de cumplir que cada 200 kilómetros como máximo tiene que haber una estación de repostaje de hidrógeno para utilizar en movilidad. Aquí os pongo lo de las garantías de origen. Como os decía, Nagas es el que ha sido designado ya no solo en España, sino también a nivel europeo, en España como responsable de todo lo que pueden ser el desarrollo de las infraestructuras, pero a nivel europeo como líder de uno de los consorcios más importantes a la hora de garantizar las garantías de origen de esos gases renovables y este famoso Red 3, ¿no? que está todavía esperándose que salga a la luz. Se han desarrollado tres sistemas, tres proyectos europeos que se han puesto en marcha, que son el Red CER, el ISCC y el Certify, que son los tres sistemas de certificación reconocidos en Europa para que de alguna manera tú puedas tener un papel, como puede ser una certificación ISO de calidad o de medio ambiente o incluso de prevención de riesgos laborales, para que tú puedas tener certificado que tu proceso es un proceso que cumple lo necesario para que todo lo que tú produzcas de hidrógeno sea directamente hidrógeno renovable o hidrógeno RNFBO, ¿no? Que es un poco el objetivo de todos. Vale, Valles. Esta también es una de las transparencias nuevas que os he metido porque acabamos de, hace 2 semanas, de conocer de alguna forma la resolución de cuáles son los primeros valles en España que han sido aprobados, que los tenéis ahí en el mapa, que han sido aprobados para desarrollarse, digamos, un poco como proyectos, ¿no? Han sido 7 proyectos que están por encima de los 1.200 millones de euros que vienen de ese dinero que nos ha dado Europa para la transición, y están, bueno, pues distribuidos entre Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia, ¿no? Que son 7 proyectos en 7 comunidades autónomas distintas y que están muy alineados con el mapa ese anterior que os ponía antes de dónde está la zona de puerto, la zona en logística en la que de alguna manera yo voy a ser capaz de avanzar y fabricar de alguna forma pues un poco todo el tema, ¿no? Veis ahí que bueno, pues van a crear
todos esos valles una cantidad de puestos directos e indirectos de trabajo y que pues está por encima de los 2,2 gigavatios de hidrógeno renovable en 11 instalaciones y con una inversión cercana a los 5.000 millones de euros. Esto yo creo que va a ser bastante importante desde el punto de vista de que va a consistir, digamos, un poco en un baño de realidad para todos aquellos proyectos que estaban esperando de alguna manera el ser capaces de desarrollarse para cumplimentar la parte de usos de hidrógeno. O sea, no solo inicialmente los primeros proyectos que salieron aquí en España se centraron solo en hacer lo más grande posible el electrolizador para que produzca la mayor cantidad de toneladas de hidrógeno y ahora lo que se intenta es, bueno, pues una vez que usted tiene esa instalación, pues voy a darle esa salida a este hidrógeno para poder utilizarlo en distintas aplicaciones y es en donde van a ir centrados este desarrollo de todos estos valles. Y ahí tenéis también pues una foto actualizada de cuáles son los distintos valles a nivel europeo, exceptuando los de España, que os los he puesto en el lado de la derecha específicamente, para que podáis ver de alguna manera, pues oye, que hay muchos países que no tienen esos valles, pero que evidentemente es uno de los objetivos claros y claves para poder avanzar. Bueno, la Comisión Europea, una de las cosas que hace es que cuando tú ya entiendes todas las siglas y todos los mecanismos, pues al final es un problema porque te saca otros nuevos mecanismos y otras nuevas siglas, ¿no? Pero bueno, para intentar haceros un poquito una explicación muy rápida de qué es esto del Mutual Interest Project, os he comentado antes los IPCEI, los proyectos de interés común que son entre Estados miembros y dentro de Europa. El Mutual Interest Project son aquellos proyectos que pueden estar cercanos a algún otro país que no es europeo y con el cual se puede establecer un convenio de colaboración en el cual de alguna manera pues te pueda soportar que la parte de ese país, que puede ser Sudáfrica o puede ser Japón o puede ser Estados Unidos o puede ser algún país sudamericano, se complemente de alguna forma en un lado y en el otro, ¿no? Y ese es un poco el objetivo y uno de los proyectos que clarísimamente caen dentro de este Mutual Interest Project es el H2Med que os comentaba antes, que evidentemente ya ha pasado por por el Parlamento Europeo y el Consejo y evidentemente ya se ha puesto en marcha como ejemplo claro de este MIP, ¿no? Simplemente una pincelada muy, muy rápida de una experiencia que hemos tenido en uno de los proyectos que yo creo que es la primera vez, al menos en España, que esto se hace así. Se utilizan fondos de, de desarrollo industrial, como pueden ser estos fondos Next Generation, para poder aumentar las capacidades del país desde el punto de vista más de I más D, ¿vale? Y eso lo tienes que hacer a través de la colaboración entre las distintas comunidades autónomas de España. Y ahí podéis ver que se ha definido un proyecto dentro de energía e hidrógeno, que hay 10 comunidades autónomas más el CSIC y un nuevo centro de almacenamiento que se ha puesto en marcha en Extremadura y en la que se han definido 13 líneas de desarrollo para poder cubrir de alguna forma toda esa cadena de valor que tenemos en el sector del hidrógeno, ¿no? Y ahí podéis ver que se ataca cualquier tipo de baja, media, alta temperatura de producción de hidrógeno soportado con fuente renovable, bien sea eólica offshore, onshore o bien sea fotovoltaica. Se ataca también la parte de los Power to X, utilizando residuos o biomasa. Se ataca también la parte de las aplicaciones, intentando desarrollar el hidrógeno en sectores de movilidad, como puede ser el ferroviario, la aviación, etcétera, a través de esos compuestos o biogases, digamos, de valor añadido. Y se ataca bastante el tema de la formación, dado que se ha identificado como que es un gap que tenemos a nivel europeo y que eso es algo que todos deberíamos de resolver para que de alguna manera podamos formar ya no solo a alto nivel, sino incluso la formación profesional de los trabajos, de la gente que esté trabajando en tareas, digamos, más operativas, para que tengan esa capacidad, esa formación, antes de que de alguna manera pues lleguen a tener esos procesos industriales sin que haya nadie que tenga ese know-how. Bueno, este es el H2Med, ya os he contado de alguna manera, esta es la foto
que se aprobó inicialmente en una primera fase, en la que había ese link de Celorico con Zamora y ese link de Barcelona con Marsella en Francia, y el resto esa especie de U a lo largo de España. Y en la segunda fase, si nosotros macheamos esta primera fase con aquella foto de dónde estaban esos proyectos que yo os decía de los más de 23 gigas y más de 2,5 millones de toneladas, y veis que machea perfectamente con lo que se estaba previsto y lo que se ha planificado de alguna manera con la Comisión Europea para el H2Med. Esto en la segunda fase se ha conseguido meter 4 fases nuevas, una hacia Galicia, otra que une lo que es Castilla y León con el norte, otra que une Puerto Llano con Madrid y con el Mediterráneo, y otra que une lo que es la parte del sur de Huelva y Cádiz, que es en donde hay muchos de los proyectos y muchos de los consumos que se están previstos. Y en principio estamos ahora, o Enagas, mejor dicho, está a la espera de que estos 4 nuevos ductos, por llamarlo de alguna manera, se incorporen a todo ese proyecto, y no solo sea la primera fase, sino también la segunda, la que se vaya a poner en marcha. Y la verdad es que bueno, las noticias son bastante positivas de que esto pueda llegar a desarrollarse y a estar financiado por la Comisión Europea. Bueno, si vamos ahora a los proyectos europeos, y voy a ir un poco más rápido porque creo que, bueno, si me quedo sin tiempo me lo decís, pero bueno, creo que me quedan como 5 minutos aproximadamente, ¿vale? Si veis los proyectos, está alineado con lo que yo os contaba de la parte nacional, ¿no? Los proyectos europeos están centrados en el proceso de electrólisis para producir el tema del hidrógeno, y están, digamos, un poco balanceando con un sesgo importante al tema de la producción, como no podía ser de otra manera, dado que necesito tener esa gestión de esa producción para que esos costes sean importantes, pero importante es, como veis, la cantidad de proyectos que se han complementado o incluso se han centrado en lo que puede ser la parte del transporte y distribución de ese hidrógeno, la parte de la utilización ya no solo en el sector estacionario, sino también en el sector de movilidad y en el sector de la industria, e incluso un porcentaje importante de la utilización de este hidrógeno en el sector de la energía, ¿vale? ¿Y estos proyectos cuándo más o menos van a salir? Pues entre el 2025 y el 2026. Es decir, estos que están aprobados y están en marcha, estos proyectos serán una realidad operativa, porque ya se han puesto en marcha y se están empezando a trabajar en ellos en el 2026. Y si vamos a la parte de consumo, ahí podéis ver que también están más o menos alineados, en donde, bueno, veis ahí los países europeos, que por ejemplo Francia, España y Alemania, pues son uno de los países en donde se está proponiendo más cantidad de hidrógeno para poder consumirlo en distintos sectores industriales. Y ahí podéis ver que no solo ataca los sectores tradicionales en los cuales el hidrógeno es una materia prima, como puede ser petroquímica o los fertilizantes, sino otros sectores en los cuales el hidrógeno se utiliza como vector energético, y ahí entra el sector del amoníaco, el sector del calor, el sector químico, el sector de los biofueles, y un poco, bueno, pues veis que la tarta está bastante repartida para proyectos que, lógicamente, cuando estén en marcha van a salir más o menos a la misma, el mismo tiempo en donde estaban planificados los proyectos de producción. ¿Cómo están las distintas aplicaciones? Y esto sí que es una gráfica extraída directamente de esas propuestas de proyectos, para que podamos verlo cerca o lo lejos que todavía estamos hoy por hoy con esos terreles de las distintas aplicaciones. Bueno, pues podéis ver que la utilización del hidrógeno en el espacio, pues evidentemente es un TRL 9 porque llevamos un montón de años utilizándola, incluso las carretillas, pero por ejemplo los coches, autobuses, camiones, motocicletas, barcos, aviones, pues están intentando empezar a desarrollarse. No es que no esté desarrollada la tecnología, porque sí que está, pero lo que no se está es a escala. Lo que falta es la escala para poder decir que es una realidad, y que tú, pues cuando tengas una necesidad, puedes ir al proveedor X, el que sea, y te puede dar un camión o una motocicleta que utilice hidrógeno, sin necesidad de tener que hacer un proyecto específico y concreto para ti, como puede ser el caso actual, ¿no? Y ya para finalizar, el tema de los retos, que los hemos ido
balanceando bastante, pero sí esta transparencia yo la utilizo para enlazar de alguna manera, porque aparte de los retos energéticos, industriales y de transporte, sobre todo que se ve al hidrógeno como que es una de las soluciones para descarbonizar los sectores que son difíciles de abatir, y el transporte, sino para la parte social. O sea, la parte de ser capaces de desarrollar jornadas como esta, reuniones que sean para intentar de alguna manera informar a las distintas sectores y las distintas actores dentro de lo que puede ser la parte social, de qué cosas se están haciendo en el sector, qué es lo que el hidrógeno puede aportar como ventajas, cuáles son los riesgos que evidentemente y los controles que se tienen que hacer para poder establecer que este sector es un sector absolutamente seguro, y ahí todos nosotros tenemos que poner un poco el punto sobre la i, porque todavía queda mucho por hacer y todavía es bastante normal que haya mucha gente que no haya ido nunca a hablar del hidrógeno, o que piense que es una cosa que es muy peligrosa, y que no sepa pues que llevamos casi siglo y medio utilizándolo y no ha habido ningún tipo de problema y está totalmente estandarizado, ¿no? No es la única solución, evidentemente, a la hora de descarbonizar, y lo hemos estado hablando a lo largo de la presentación. El hidrógeno tiene sentido en algunas aplicaciones y en otras es verdad que no es competitivo con el tema de las baterías. La electrificación se puede hacer con baterías o con hidrógeno, y las dos van a ir evolucionando y las dos tienen que ser complementarias y tienen que hibridarse. Y cuando lleguemos a zonas o a aplicaciones como puede ser la aviación, en donde las distancias son enormes, no tiene ningún sentido el que sea batería o el que sea hidrógeno líquido y tengas que ir a combustibles alternativos como pueden ser los SAF. Y ahí tenéis un poco, pues oye, por dónde van las prioridades, qué tipo de trabajos adicionales tenemos que trabajar para que esto sea una realidad y podamos llegar al 2050, como en teoría dice este informe de donde he sacado la gráfica, para poder ser una economía net cero. El tema de los costes, evidentemente, aquí os dejo las últimas gráficas. La de abajo a la derecha es la última gráfica que he conseguido. Está claro que a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez los costes van a ir siendo más bajos, cada vez van a ir siendo más competitivos, ya no solo el del hidrógeno, sino también el de las baterías. Y al final lo que consiste es en intentar, como la gráfica de arriba a la derecha, es que no sea un producto premium, sino que al final pues lleguemos a ir a tener un hidrógeno que sea un producto y una commodity como cualquier otra de las que pueda haber directamente disponibles. Y simplemente acabar con la última transparencia para que la tengáis. Hace como ya 2 años aproximadamente, en una de las charlas que di, uno de los periódicos en Inglaterra, pues ponía este artículo de los mitos del hidrógeno, ¿no? Y aquí es donde podéis realmente ver pues que hay muchas cosas que muchos de nosotros que estamos trabajando en el sector las damos por hechas, pero que realmente no es así, y que realmente pues hay mucho trabajo a nivel social y a nivel incluso de algunas de las industrias que nunca se han planteado el utilizar el hidrógeno como materia prima o como producto dentro de sus procesos, pues para poder aclararles pues qué es lo que no es, qué tipo de características y ventajas puede aportar y qué cosas de alguna manera pues son los retos tecnológicos y en donde de alguna manera pues tenemos que focalizarnos a lo largo de la cadena. Y esto ha sido todo. Perdonar que haya ido muy rápido porque ha sido culpa mía que hemos empezado más tarde. Espero que hayáis podido seguir. Y bueno, aquí tenéis más que todas el correo electrónico y todas las redes sociales por si queréis contactar conmigo. Y ahora, bueno, dejo de compartir y estoy absolutamente a vuestra disposición para cualquier pregunta que pueda haber. Vale, Emilio, muchas gracias por toda la información. Igual recordarles a todos que quienes estén inscritos en el enlace que he estado compartiendo a lo largo del webinar van a estar recibiendo la grabación de ese webinar y igualmente algunos documentos adicionales si lo vemos necesario. Entonces es importante que estén inscritos en ese formulario que les he estado compartiendo. Recordarles de nuevo que pueden acceder a un 25% de descuento en el diplomado de hidrógeno que les acabo de dejar también en el chat. Y pueden contactar a Stephanie, que ya les dejo también su contacto para que puedan consultarle las dudas que tengan sobre este diplomado. También les dejaré el correo para que puedan consultar si quieren alguna formación corporativa. También lo pueden hacer en esta temática de hidrógeno o en cualquier temática que ustedes consideren necesaria.
Emilio, tenemos varias preguntas. Voy a ir formulándotelas para que podamos resolverlas. La primera es, con su experiencia, ¿cómo ve en Colombia que se puedan iniciar proyectos a mediano o a largo plazo? Bueno, ahí vosotros, bueno, tenéis ya la Asociación Colombiana de Hidrógeno, que está haciendo un trabajo magnífico, trabajando con vuestros representantes del país. Tenéis ya una hoja de ruta muy definida, y compromiso con algunas de las empresas para de alguna manera poder ir avanzando en el tema, ¿no? Yo lo que he intentado transferiros es un poco qué experiencias positivas. Claro, las negativas no os las he contado. Las negativas, evidentemente, son retrasos, son proyectos que no han sido lo suficientemente flexibles y al final tienen que renunciar a esa financiación después de haber hecho el esfuerzo de preparar. Pero a nivel Colombia, yo creo que el hecho de haber estado 3 o 4 años intentando esperar y recibir un poco ese feedback de todos los países que ya habían iniciado ese primer pistoletazo de salida con esas primeras hojas de ruta. Yo creo que eso es bueno porque podéis ir centrando un poco en todas aquellas experiencias positivas para poder desarrollar, ¿no? Luego después, bueno, ni qué decir tiene que lógicamente la lengua es la misma, Colombia, España, Colombia, o sea, Sudamérica con nosotros o con Portugal, y yo creo que ahí se está estableciendo un nexo bastante importante para que todas aquellas actividades de desarrollo que se puedan plantear se hagan de forma conjunta y desde la parte de aquí se pueda aprovechar un poco toda esa parte positiva que Europa está de alguna manera avanzando, se pueda aplicar y poner en marcha allí. Yo lo que he visto, vamos, me invitaron el día 1 y 2 que vais a tener un congreso que no voy a poder ir porque estoy de viaje en otro sitio, pero sí que estuve hace 3 meses allí, estuve dando una charla y la verdad es que pude ver que el compromiso, ya no solo de la administración, que muchas veces es la que se queda sola, sino el compromiso de administración junto con la industria, que al final esto es un partenariado público-privado para poder desarrollar, pues es clave, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo estáis haciendo bien, estáis intentando aprovechar todas esas capacidades del inicio de la cadena desde el punto de vista renovable y todas aquellas valor añadido en las distintas industrias que podéis tener para poder no solo consumir ese producto que podéis producir directamente allí en Colombia, sino también utilizarlo para poder exportarlo, ¿no? Y poder también rentabilizar un poco esos proyectos. Vale, la siguiente pregunta es, ¿qué proveedor de electrolizador alcalino europeo se está posicionando para abastecer la tecnología para los valles de hidrógeno españoles? Uf, complicada la pregunta porque no hay uno solo, ¿vale? Y no hay una sola tecnología. Aquí hay algunos que van por alcalina y hay otros que van por polimérica. Te puedo contar experiencias de proyectos que ya se han puesto en marcha, como por ejemplo el Iberdrola en Puerto Llano, que empezó con polimérica y el siguiente proyecto ha cambiado a alcalina. Y el contrario también. Te puedo dar ejemplos de proyectos que han empezado con alcalina y que siguen con la alcalina y otros que han cambiado de alcalina a polimérica. Aquí yo te diría, las dos tecnologías son equivalentes. Antes sí que había una cierta diferenciación en ellas, en el que, por ejemplo, la polimérica era más fácil integrar con las renovables que la alcalina. Hoy por hoy están a la par. Es cierto que a nivel de coste sigue siendo un poquito más cara la polimérica que la alcalina, pero también es cierto que la polimérica ocupa menos espacio que la alcalina. Entonces, bueno, dependiendo del proyecto, pues yo creo que sería una u otra a elegir y dentro de cada una de las tecnologías, pues es que hay proveedores que son muy competitivos a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Porque ahora ya estamos hablando de que los electrolizadores ya no es solo fabricante europeo, un poco lo que os he contado que Europa lo que quiere es que sean potencialmente europeos y te va a dar un poco más de puntos a la hora de presentar los proyectos, que eso me parece lógico, pero al final están los chinos, están los americanos, están los australianos, hay muchísimos proveedores y todos son igual de buenos o igual de malos. Entonces aquí es verdad que tienes que hacer un estudio que quizá es dentro del Centro Nacional, es quizá lo que más estamos haciendo, esa labor de consultoría para esas empresas, para poder darles cuál es el mejor equipo, no solo desde el punto de vista de tecnología, sino incluso qué tipo dentro de la misma tecnología.
Entonces, por ejemplo, a Iberdrola, pues en Puerto Llano sí que le definimos que lo mejor era que fueran a polimérico y dentro del polimérico un tipo de proveedor, porque bueno, pues allí tiene unas características, una humedad, una temperatura y tienes que balancearlo todo para poder tener un poco todo cerrado, ¿no? Con lo cual, perdona que no te responda uno solo, pero yo creo que hay que hacer un ejercicio previo, te valen cualquiera de las dos tecnologías y dentro de la misma tecnología hay diferencias no exageradas, pero sí diferencias sustanciales como para que haya una cierta preferencia por un proveedor o por otro. Vale, ¿qué innovaciones futuras en la producción y almacenamiento de hidrógeno podrían cambiar el panorama energético en Europa y otros países? A ver, a nivel tecnología, el por dónde va a venir en un futuro es, tienes que reducir el coste energético, ¿vale? Esto y tienes que aumentar la eficiencia de los sistemas. Entonces, hoy por hoy, lo que se está haciendo para aumentar la eficiencia de los sistemas es atacar el balance de planta. ¿Vale? Se está intentando no hacer un balance de planta único para todo un proyecto grande, sino hacer balances de plantas chiquititos que por otro lado te da la posibilidad de que si hay un error en alguna pequeña parte tú puedas desconectarla y no pares la fábrica entera y con eso se gana algo de eficiencia. Pero el futuro lo que te dice es que se va a aumentar la presión y la temperatura del proceso de electrólisis. Estamos jugando con principios de la termodinámica, son reacciones químicas, con lo cual al final bueno, llegas a donde llegas. La reacción química te dice que como máximo puedes tener X y lo que tienes que hacer es ganarlo con cosas adicionales. Si aumentas la temperatura, aumentas la eficiencia de esa reacción y si aumentas la presión, aumentas la eficiencia de esa reacción. Con lo cual, el sobrepasar de esos 56 kilovatios, que es la eficiencia que te da ahora mismo por kilo de hidrógeno, pues a reducir esa cantidad hasta los 45 o incluso menos de 40, solo lo puedes conseguir si vas aumentando presión y temperatura. Eso tiene otros retos, como puede ser, bueno, pues no todos los materiales actuales de la fabricación de los electrolizadores permiten trabajar a más presiones de, yo te diría, más de 40 bares, no todos permiten trabajar a más de 100 grados y ese es el reto tecnológico que hay actualmente. Luego existen dos tecnologías, que una es la aniónica, que es una mezcla entre polimérica y alcalina, pero ahora mismo es difícil de escalar, solamente hay un proveedor, hay algunos otros que están haciendo algunos pinitos, pero el único proveedor que hay es un Senapter, que tiene un stack de 2 kilovatios. Está trabajando en aumentar esa potencia, pero hoy por hoy yo ese tipo de tecnología para proyectos como estamos viendo ahora de megavatios o incluso gigavatios todavía le va a faltar bastante tiempo, pero en un futuro pues habrá otra tecnología que puede ser muy competitiva porque aúna las ventajas de las dos y no tiene casi defectos, ¿no? Porque de alguna manera reduce un poco ese tema. Y luego la otra tecnología es la de óxido sólido, que es la de alta temperatura, que ya sabéis que la gran ventaja, por un lado, el hándicap es que trabaja a mínimo 600 grados, pero por otro lado es que no necesitas la pureza que necesitas de los otros sistemas y que además es un sistema reversible, con lo cual puede trabajar en coelectrólisis, que quiere decir que hacia un sentido trabajo como electrolizador y hacia otro trabajo como pila de combustible, con lo cual eso en procesos en donde tengan alta temperatura tipo cemento, tipo acero, etcétera, pues es una tecnología que está siendo bastante competitiva y se está empezando a plantear en cuanto a lo que puede ser su utilización. Vale, para no extendernos más, respondemos unas dos preguntas más si estás de acuerdo, Emilio, Perfecto. y las demás las podemos responder por el correo de las memorias. Desde su mirada, ¿cree usted que la Unión Europea implementará en corto plazo instrumentos comerciales o normativos que obliguen a proveedores fuera de la Unión Europea a adoptar este tipo de tecnología como vía para influir en la descarbonización de las cadenas de suministro o productos que importa la Unión Europea? A ver, es una muy buena pregunta, sobre todo ahora con el jaleo que hay con el tema de Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que está suscitando las declaraciones de Trump, etcétera. A ver, yo no soy partidario de los aranceles, ¿vale? O sea, a mí me parece que es una medida cortoplacista, es una medida que inicialmente en una primera fase sí que te puede dar resultados,
pero creo que luego vas a perder la batalla, ¿no? Yo lo que creo es que sea el país que sea que esté trabajando en lo que puede ser el desarrollo del equipamiento, lo que tiene que hacer es hacerse más competitivo. O sea, si los chinos, por poner un ejemplo, son capaces de hacer lo mismo más barato, es porque hacen algo diferente a lo que hacemos los demás. Vamos a intentar potenciar a que las empresas europeas sean competitivas con los chinos y no tanto intentar ponerle aranceles o trabas para que los equipos chinos no lleguen a Europa. Yo creo que es la forma más razonable, pero evidentemente todos los fabricantes tienen una espada de Damocles en el tema y bueno, pues lo que os he contado antes de la Comisión Europea. Una primera medida es que te va a facilitar, pero eso no quiere decir que si tu proyecto es bueno, el proyecto te lo van a tirar porque vayas con un proveedor que sea chino. A ti lo que te van a pedir es que hagas la instalación, que tengas la garantía del proveedor y que puedas cumplir un poco tus expectativas, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Igual da que sea de un lado o de otro, ¿no? Lo que pasa que en igualdad de condiciones, pues van a primar a que sea tecnología europea. Yo creo que deberíamos intentar todos de desarrollar y potenciar un poco las distintas capacidades, ya no solo en Europa, sino también en Sudamérica, desarrollar ese tejido y esa capacidad interna y hacerte más competitivo para poder luchar con países terceros que ahora mismo, bueno, pues están ocupando huecos que les estamos dejando nosotros, ¿no? Vale, y por último, ¿podrá Europa autoabastecer su consumo energético con hidrógeno en el futuro o será necesario recurrir a otros países como africanos, latinoamericanos para complementar su producción y satisfacer la demanda? Yo creo que debería. Yo creo que sería un error porque al final iría en contra un poco de la base de lo que os he comentado antes del principio este del Repower EU, ¿no? Tengo que ser independiente, ¿vale? Independiente es una cosa y que vuelvas a ser dependiente de una sola fuente de energía es otra, ¿no? Yo creo que el hidrógeno es una de las soluciones que te va a permitir almacenar esa energía, pero no es la única. Y deberías de complementarla con el resto de soluciones que tienes disponibles dentro del mercado. Con lo cual, desde mi punto de vista, debería de mirar a otros sitios, debería de plantearse el no abandonar otras fuentes de energía como puede ser la mareomotriz, como puede ser la que te viene del tema de la biomasa, como puede ser incluso, si me apuras, hasta la nuclear. Los mini reactores nucleares que hay ahora no tienen nada que ver con las centrales nucleares de hace 40 años, casi no generan residuos, son muy eficientes. En España tenemos pues cerca del 16% de la matriz energética que todavía viene de esas tres o cuatro centrales nucleares que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver un poco esa estrategia a largo plazo y en aquellos sitios en donde el hidrógeno te aporte, sí que utilizarla, pero no perder de vista pues las otras fuentes que yo creo que van a ser igualmente necesarias y imprescindibles para poder avanzar. Perfecto, Emilio, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, por este espacio, a todos los que están conectados también por permanecer aquí. Los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes de Euroverita para que puedan estarse enterando de los próximos webinars que vamos a estar realizando a lo largo del año y puedan estar también conectados con la información que les compartiremos por ahí. Emilio, de nuevo, muchas gracias y no sé si tienes algo adicional que comentar. Nada, simplemente daros las gracias, pediros disculpas otra vez por el pequeño retraso y bueno, pues espero que haya sido de utilidad y cualquier duda, por supuesto, contactarme al correo, a LinkedIn y en lo que esté en mi mano os lo puedo responder. Vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias.